un niño de 9 años ha visto en un año más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Ya no es la pornografía, no la tienes que buscar tú, sino que te busca a ti. Me acostumbra a un sexo tan intenso para el cual mi cuerpo no está preparado, cosa que no ocurre de forma natural. Ese contacto temprano con la pornografía se va volviendo una especie de anestésico para otros males que la persona sufre por debajo. Una mujer que me dijo: Alejandro, yo es que he pensado operarme todo mi cuerpo para parecerme a las actrices porno, porque es que nunca le voy a dar a mi pareja lo que el porno le da. ¿Por qué hay personas que se enganchan a la pornografía y otras que no? Querida comunidad de Adicciones al Descubierto, bienvenidos un día más a este episodio de hoy. Hoy está con nosotros Alejandro, psicólogo clínico experto en sexología y adicción al porno. Comencemos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por invitarme. He escuchado en uno de tus vídeos una frase que me ha impactado y que se me ha quedado grabada, y decías que el sexo aporta y el porno aparta. ¿Podrías explicarme un poco más en profundidad qué significa esa frase? Sí, yo creo que tiene varios matices, tiene mucho de marketing la frase también, pero es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo y conforme me he ido dedicando a esto, ¿no? Que nos habían vendido que el porno tenía que ver con el sexo y que nos aportaba placer, diversión, disfrute, pero conforme he ido investigando y conociendo a muchos pacientes me he dado cuenta de que más bien era todo lo contrario, que se alejaba del sexo. Y siempre quiero dejar claro que ser o estar en contra de la pornografía no es ser una persona que está en contra del sexo, ¿no? De disfrutar de la sexualidad, sino todo lo contrario, porque para mí son como dos dimensiones opuestas, ¿no? La pornografía es una instrumentalización y una cosificación del sexo convertido en un producto para consumir de forma muy rápida y muy cercano de lo adictivo, y la sexualidad es una dimensión del ser humano estupenda que tiene que ver con el disfrute, con compartir, con la relación, con el afecto, con la expresión del cuerpo de la persona. Entonces, bueno, yo creo que durante muchos años he generado un argumentario en contra de la pornografía, viendo que la pornografía no es algo que añada ingredientes saludables al plato de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué hay personas que se enganchan a la pornografía y otras que no? Es verdad que ninguno estamos libres de engancharnos a la pornografía, porque el diseño en sí mismo, a través de los algoritmos, las formas que están producidas, la imagen, el sonido, cómo está hecha la plataforma, la experiencia del usuario, está diseñada para la adicción. Por tanto, cualquiera podría tener un comportamiento que empiece a ser de riesgo y acabar siendo adicto. Pero es verdad que hay unos factores de personalidad o otros factores previos que van a influir como riesgo, ¿no? Para desarrollar con mayor probabilidad una adicción a la pornografía. ¿Quién se engancha a la pornografía? Pues la persona impulsiva, con bajo autocontrol, personas que han tenido un desarrollo anormal de la sexualidad, probablemente por un trauma o un abuso, personas que no regulan bien sus emociones, trastornos como el TDAH, que tienden a la impulsividad, a no inhibir bien las respuestas y por tanto tienen más facilidad para buscar la gratificación inmediata, personas obsesivas que tienden a buscar la compulsión a veces en el sexo y eso les alivia. Pues al fin y al cabo ese contacto pues temprano con la pornografía se va volviendo una especie de anestésico para otros males que la persona sufre por debajo, y generalmente pues estas patologías o rasgos de personalidad suelen estar presentes y aumentan el riesgo de desarrollar esta adicción, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que la pornografía viene de alguna manera a equilibrar un desequilibrio interno? A través de conducta compulsiva, lo que busca el sujeto es equilibrarse internamente. Completamente, al final busca una homeostasis. El cuerpo siempre tiende a regular de alguna manera y a encontrar cierto equilibrio. El problema es que cuando uno carece de los mecanismos adecuados de autorregulación o de heterorregulación con los demás, con un soporte social, o mis propios mecanismos, ¿no? Para cuidarme o tener una estructura, necesito algo rudimentario o externo que me calma a corto plazo, ¿no? El problema es que esto consigue esa calma o ese equilibrio de forma muy pasajera, es muy cortoplacista, y a largo plazo al final lo que hace es que genere una dependencia de una cuestión externa para yo regularme, y además que vaya aumentando la adicción por la tolerancia y por todos los síntomas que la adicción tiene, ¿no? Pero por supuesto al final busca un equilibrio de un desequilibrio que hay interno y de unas carencias que hay internas, ¿no? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener una persona que sea adicta al porno?
Las investigaciones nos dicen que hay muchas consecuencias del consumo de la pornografía. Primero, en la salud mental. Hay mayores índices de ansiedad, de depresión, mayores intentos de suicidio en las personas que consumen pornografía de forma problemática. Les afecta a problemas externalizantes de agresividad, falta de regulación de las emociones. Puede afectar a la propia sexualidad, expectativas irreales. Me puede afectar a mi conducta sexual, normalizar conductas violentas, incorporar estereotipos de género. También me puede afectar a la función sexual. Me acostumbra a un sexo tan intenso para el cual mi cuerpo no está preparado porque está consumiendo cuerpos diariamente y al final está el sistema de recompensa sexual completamente activado a través del orgasmo, ¿no? Cosa que no ocurre de forma natural en ninguna especie animal, ¿no? Entonces esa saturación a veces luego impide que yo pueda tener sexo en la vida real o que alcance el nivel de excitación con un estímulo normal o natural de la vida real, en una pareja o con una persona real, ¿no? Por tanto, nos afecta tanto a nuestro sistema cerebral como a nuestro sistema sexual como a nuestro sistema psicológico y social, ¿no? Yo lo que veo con los adictos es que muchos consumidores de cocaína también tienen adicción al sexo. ¿Por qué pasa esto? A veces porque, sobre todo en los prostíbulos, cuando las personas acuden buscando ese sexo que a lo mejor no pueden tener en la vida real porque lo han aprendido de la pornografía, pues se les ofrece la cocaína, ¿no? Y a veces van un poco en escalada. El alcohol, la cocaína, el sexo es una especie de cóctel molotov que produce sensaciones muy potentes en la persona. Es verdad que no todas las personas acaban en ese perfil y no todos los pacientes tienen comorbilidad con adicción a sustancias. Cerca de un 20% de pacientes con adicción al sexo tienen comorbilidad con sustancias y en mi experiencia suele ser con perfiles más narcisistas de personalidad que tienden más a buscar esa instrumentalización del otro en la vida real, a ejecutar el poder o a buscar el poder en el sexo en la vida real. De hecho, la investigación nos dice que aquellas personas que pasan de lo online a lo offline son personas que tienen menos inteligencia emocional, que tienen más rasgos de personalidad narcisistas y que tienen menos propósito de vida o que tienen un sentido de la vida más bajo, ¿no? Claro, es que muchas de las situaciones que me estabas comentando también la encontramos con la adicción a sustancias. ¿Es tanto el objeto, la conducta o la sustancia donde el sujeto fija la satisfacción lo importante o es más bien la personalidad? Porque como decías antes, que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio. Claro, el cuerpo, el cerebro no sabe si lo que está haciendo es bueno o malo. Él va a buscar el equilibrio con una conducta, aunque sea dañina. Pero en drogas lo vemos muy claro. O sea, una persona sigue consumiendo a pesar de las graves consecuencias. Cuando una persona está enganchada a la pornografía, los pacientes que a ti te llegan, ¿qué consecuencias tienen? Bueno, yo estoy de acuerdo. Al final yo vemos muchas similitudes entre las sustancias y a mi parecer no tiene que ver con la adicción, sino con el adicto generalmente. Y bueno, es verdad que cada adicción tiene unas particularidades y las adicciones comportamentales pues ahora tienen la particularidad de que están todas unificadas en internet, en el teléfono móvil y muy disponibles, ¿no? Bueno, al igual que pasa con el alcohol también, con otras sustancias. Pero las consecuencias pues son realmente graves, ¿no? De una adicción a la pornografía. Por ejemplo, correlacionan con las conductas sexuales de riesgo. Tenemos investigaciones con 1.500 sujetos en España y México que hemos realizado hace poco, donde a mayor consumo de la pornografía vemos que hay mayor uso irresponsable del preservativo, porque normaliza ese tipo de conductas, mayor prácticas sexuales de riesgo, como por ejemplo el uso de sustancias y alcohol para tener relaciones sexuales, para buscar algo más intenso. También se relaciona con el chemsex, ¿no? Que sobre todo en hombres homosexuales buscan eso que aprenden en la pornografía, o las aplicaciones de cita donde también están muy disponibles, ¿no? El ofrecer sustancias o personas que se ofertan como que están disponibles para sexo y sexo bajo los efectos de esas sustancias. Al final tiene unas consecuencias pues, que tienen que ver con la falta de control y con la incapacidad para detener y siempre ir buscando algo más. En la pornografía también hay tolerancia, como en las adicciones, pero es tolerancia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, voy buscando géneros más extremos. Voy buscando algo más agresivo, algo más intenso, voy buscando una parafilia, ya no me satisface lo que era esperable, normal o lo que formaba parte de mi mundo de las fantasías. Y por otro lado, puedo ir aumentando en cantidad, pasar más tiempo o pegarme lo que se llaman binge watching, que son atracones de visionado, y puedo a lo mejor estar 2-3 horas consumiendo pornografía con múltiples masturbaciones y además ir yendo en esa escalada cualitativa de contenido, ¿no? Entonces, eso también es muy similar y algo que va produciendo pues consecuencias graves, aislamiento, soledad, encierro, dejar de tener relaciones personales,
personas que le han despedido de su trabajo, que han incluso ido luego a páginas de pago, ¿no? Como OnlyFans, donde al final acaban invirtiendo dinero. Bueno, al final está muy disponible, muy accesible en Internet, lo tienes a un clic, es gratuito, está normalizado por la sociedad y eso hace que sea más difícil para estas personas y que les cueste mucho darse cuenta. De hecho, solo el 10% de pacientes que tienen una adicción a la pornografía acude a consulta. O sea, hay un 90% que cumplen criterios clínicos según encuestas internacionales y no acuden a las consultas. Muchos por falta de conciencia de enfermedad, porque no hay inputs sociales que le diga, oye, esto puede ser un problema. Algunos, cerca de un 20%, por la falta de medios económicos, que eso también es habitual, ¿no? Es que yo estaba pensando que cómo puede una persona identificar que tiene adicción al sexo o a la pornografía. Creo que tiene que ser bastante complicado, porque cuando uno está teniendo conductas sexuales, creo que así como la cocaína está prohibida, el sexo no lo está. Entonces, ni te lo puedes quitar. Darse cuenta que tengo un problema con el sexo tiene que ser muy complicado, porque ¿cuál es esa línea en la que uno dice, hostia, tengo que pedir ayuda? ¿O simplemente estoy disfrutando del sexo y estoy viviendo nuevas experiencias? Sí, completamente. Y al final tú no puedes extirpar la sexualidad. Y también cuando haces el trabajo en terapia es difícil porque no buscas siempre una abstinencia completa, sino que reaprendan a vivir el sexo de forma sana. A veces un periodo concreto de abstinencias sexuales puede venir bien para aumentar el autocontrol, ¿no? Pero no buscas que desaparezca su sexualidad, sino que lo viva de forma sana. Generalmente tiene que ver con el cómo lo hago, no tanto con el qué, ¿no? Sino la manera en la que estoy utilizando el sexo. Lo suelo hacer para compensar emociones, para calmar el estrés, porque me vengo de mi pareja, porque no tengo sexo con mi pareja, entonces lo utilizo en venganza. Lo hago para evadirme de una realidad a la que no puedo o no sé existir, la falta de control y las consecuencias en mi vida, ¿no? Al final no tiene que ver tanto con la frecuencia con la que yo pueda ver pornografía, que también va a ser un indicador, sino más bien cómo me está afectando y la manera en la que yo me relaciono con esa conducta, ¿no? Que al final va a hacer pues que yo haya perdido el control, tenga consecuencias en mi vida. ¿Qué pasa? Que con el tabaco que te pone fumar puede matar, con el alcohol que te llevan yendo a dar charlas en tu colegio desde que eres pequeño, es más sencillo tener ciertos indicadores. Las películas que nos han dado, ¿no? Como una especie de narrativa social de que esto es un problema, o con las sustancias. Con la pornografía hasta hace 5 o 6 años no había ni una campaña del Ministerio ni de Sanidad o de Igualdad ni de nada que nos diera ciertos inputs. Y muchos adolescentes o adultos, cuando yo doy un taller, te dicen, oye, me acabo de dar cuenta que tengo un problema. Lo que tú has comentado es lo que me pasa a mí, pero yo no sabía que esto era un problema. Nunca me hubiera cuestionado que lo que yo hacía era una conducta problemática. Muchas veces es la pareja la que se da cuenta. Muchas mujeres te dicen, es que mi pareja, mi novio, se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, me siento utilizada, intenta que haga cosas que yo no quiero, que las ha aprendido de la pornografía. Y a veces es un familiar o la pareja. Claro, al final es algo que queda en el reducto de la intimidad y es más difícil que tú lo vayas contando, ¿no? Porque alguien te ve beber mucho y te puede decir, oye, tío, te estás pasando, pero tú no cuentas las veces que has visto porno, los vídeos que has visto y al día siguiente no vas a clase y cuentas aquella película que viste ayer, ¿no? Es algo que queda muy reducto, muy en la intimidad, por tanto, también genera mucha vergüenza, mucha culpa y está como muy, muy escondido, quizá más aún que otras conductas que puedan estar más normalizadas o más aceptadas socialmente y está en ese reducto de la intimidad, ¿no? A mí lo que me pasaba es que yo me encerraba con prostitutas durante horas. O sea, había veces que me tiraba 10 horas encerrado con prostitutas, con 3 o 4 prostitutas, tomando cocaína. Pero yo cuando no tomaba cocaína era incapaz de engañar a mi pareja. Era incapaz de masturbarme, era incapaz de usar prostitución. Solo me pasaba cuando tomaba cocaína, pero me encerraba ahí y no podía salir. Y, hostia, muchas veces en el proceso de recuperación me hice preguntas profundas de ¿por qué me pasa esto? Entendí que la pornografía y el sexo al final lo que hacía era activar el circuito del placer y por lo tanto el uso de cocaína con el uso de pornografía y sexo hacía que el pico dopaminérgico fuera más alto, por lo tanto tuviera más excitación, pero haciendo también un trabajo más profundo, yo me di cuenta que, hostia, yo iba a los puticlubs a que me abrazaran, a que me dieran cariño. Y esto, ¿qué relación puede tener el hecho de que una persona use prostitución y se haga adicta al porno con la infancia?
Un montón y es súper interesante y desgraciadamente es algo que vemos a menudo, ¿no? Que cuando vas profundizando ves que muchas personas lo que necesitaban era un abrazo, un cariño, un afecto, ¿no? Y van buscando esa validación que a lo mejor no han podido tener, no han tenido una persona que les mire con ojos de amor incondicional, ¿no? Que al final es lo que tiene que ver con el sistema de apego. Muchos pacientes que acaban en prostitución buscando ese cariño, pues tienen un apego de tipo evitativo, ¿no? Han tenido familias muy ausentes o negligentes a nivel físico o emocional. Esa ausencia ha hecho que yo me vuelva muy autónomo o autosuficiente, entonces yo vaya tirando para adelante pensando que mi mundo emocional no es necesario o que yo puedo con todo, pero descuido el poder atenderme, el poder ser vulnerable con los demás, o voy construyendo máscaras o cáscaras, a veces de personalidad, a veces en conductas, y todo eso hace que de alguna manera acabe explotando, porque voy barriendo esas necesidades y metiéndolas debajo del sofá, pero hay un momento en el que ya se van viendo, ¿no? Y se le va sumando la patita. Ahí puedo encontrar ese refugio de alguna manera, de manera inconsciente, tampoco es una cosa como deliberada o buscada. El problema es que, claro, al final es un vínculo falso a través de una transacción económica donde se estimulan los sistemas de la adicción y la recompensa con otras adicciones presentes y es una manera insana de encontrar ese vínculo. Es muy bonito darse cuenta de eso y decir, yo lo que necesito es encontrar esos vínculos sanos Claro. y reaprender sobre ello, ¿no? Es que lo que a mí me pasaba es que como no me quería nada, el hecho de tener a una mujer que me abrazara, que me besara, que estuviera encima de mí, que estuviera por mí, compensaba esa poca estima que yo tenía hacia mí mismo. De alguna manera era como, voy a buscar fuera algo que yo no tengo, pero lo voy a buscar en cantidades exageradas. Y pensaba, hostia, es que tanto lo busco fuera, es tanto que me falta a mí quererme. Y me daba cuenta que realmente lo que tenía era un vacío importante. Y después también me daba cuenta muchas veces que la relación con mi madre no era sana. Por alguna razón, quizás la ausencia de mis padres hizo que yo vaya a buscarlo fuera. No una ausencia provocada porque no me quisieran, ¿no? Sino porque al final, en mi casa, pues como mi padre era alcohólico, drogadicto, se tuvo que marchar de casa. Mi madre se quedó sola, tenía que ir a trabajar muchas horas, pasábamos mucho tiempo solos. Y en todo este proceso, yo siempre pensé que me pasaba algo con mi madre. Después también, haciendo terapia, recordé que yo había sufrido abusos sexuales. Cuando tenía 12 años, una persona cercana a mi familia abusó de mí sexualmente en un ascensor y yo ahí no había visto aún la pornografía, no sabía lo que era. Y esa imagen creo que de alguna manera distorsionó la relación que yo tenía entre el amor, el sexo, la pornografía. Creo que ahí como que se mezcló todo. Fue la primera experiencia sexual que tuve. Y yo creo que en esa parte, hostia, me afectó bastante porque hasta que no empecé la terapia, después de rehabilitarme, porque esto no lo descubrí yo haciendo tratamiento, esto lo he descubierto yo años después, donde ya tienes la mente más clara, empiezas a analizar qué te pasa, por qué tenías esos comportamientos. Hostia, y me he dado cuenta que había un montón de situaciones en mi vida que de alguna manera intentaba equilibrar. Al final has intentado hacer lo mejor posible para sobrevivir, o sea, al final un impacto tan fuerte como un abuso o incluso tener contacto con la pornografía de forma muy temprana es algo traumático. Al final hay una psicóloga que dice too much y too soon, ¿no? Demasiado intenso y demasiado pronto. Al final el trauma es un evento que es demasiado grande y que supera los recursos que yo tengo para poder digerirlo, ¿no? Entonces, el enfrentarme a una situación en la que tengo que integrar la violencia y el abuso con algo que se supone que parte del afecto y del cariño y del disfrute es algo totalmente intolerable y lo voy disociando y voy generando una especie de narrativa como desintegrada de lo que es la sexualidad y ese primer contacto va condicionando que yo luego no sepa vivir la sexualidad de forma sana y que bueno, pues eso vaya marcando todo este paso, pero es que es muy duro y muy injusto que pues un niño tenga que enfrentarse a eso, que al final no lo elige y que lo que necesita es protección, seguridad, comunicación, una mirada validante. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar pues, esa mirada validante o esa autoestima si lo que recibo es ausencia, daño? Es complicado. Y después cuando
engañaba a mi pareja, yo la engañaba con prostitutas, me encerraba durante días tomando cocaína y después me iba con ella. O sea, yo tenía los cojones de estar con prostitutas, de estar drogándome y después estar con ella como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y en el proceso de recuperación yo sentía mucha culpa por esto. Porque pensaba, usted, ¿cómo puedes hacerle esto a una persona que quieres? Y dirás, usted, pero tú no la quieres. No, no, la quiero, es buena persona, pero aún así no puedo dejar de hacer lo que hago, ¿no? Pero haciéndome este tipo de preguntas de por qué hago esto, yo llegué a la conclusión de que realmente tenía mucho miedo a ser abandonado por ella, tenía mucho miedo a ser rechazado, no me sentía suficiente en comparación a lo que yo pensaba de ella, y esa insuficiencia, esa sensación de invalidez y de no ser suficiente, hacía que el propio miedo a mí me llevara a engañarla a ella. O sea, te engaño por miedo a que tú me engañes. No sé, ¿cómo se lee esto en psicología? Bueno, es un mecanismo irracional, evidentemente, pero el ser humano es muy irracional y tiene mecanismos como muy disruptivos y muy primitivos. Al final es una forma de control. Como yo no tolero el ser vulnerable en una relación con el otro donde hay riesgo de abandono, porque para mí el abandono es algo completamente terrorífico, necesito buscar cualquier estrategia para controlar ese miedo que yo no sé compensar. Y al final en el juego de la vida siempre hay riesgo de que nos hagan daño, nos abandonen o nos dejen, ¿no? Y no podemos no contar con ello, porque el no contar con ello lo que hace es que no vivamos la vida de forma real y de forma intensa. Entonces la adicción se vuelve una evasión de eso, una evasión artificial, una forma de control, una falsa alimentación de mi ego, una falsa alimentación de decir, oye, pues puedo tener lo que quiera, entonces no pasa nada. Al final a veces invierto el rol, como tengo miedo a que tú me rechaces, yo soy el rechazador que te rechaza a ti. Sí. Entonces, como yo ya te he rechazado, tú no me puedes rechazar a mí. Es súper irracional, pero a veces funcionamos de esa manera. Como tú me atacas, yo te ataco y me defiendo. En lugar de decir, oye, tío, no me ataques, no me merezco que me trates de esta manera. Cuando uno aprende esos mecanismos que uno tiene y los gestiona de forma sana a través de la terapia, entiende que hay otra manera de comunicarse, otro idioma, pero este es el idioma que aprendí. Si en mi casa se habla español con acento catalán, yo hablo acento catalán y es lo que hay hasta que aprendo nuevos idiomas y nuevas formas de relacionarme, ¿no? Yo creo que desde que están las redes sociales y están los smartphones y el acceso directo a Internet, la pornografía habrá aumentado muchísimo y también los casos que os llegan a consulta. Completamente. De hecho, tú piensas que un niño de 9 años ha visto en un año más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Es decir, esto es un cambio de paradigma con respecto a la comparación y a la exposición que tenemos a otras personas y en este caso a otros cuerpos. Esto no ha pasado nunca. Por muchas relaciones sexuales que tú tuvieras en tu vida, era algo como más progresivo, más adaptado a tu propia naturaleza o incluso, bueno, una revista, era algo como mucho más paulatino, muy poco extremo, ¿no? Entonces, Internet produce la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato, ¿no? O sea que eso lo revoluciona y bueno, pues ahora hablamos de la pornografía 5.0 que está disponible a cualquier clic y ya no es la pornografía, no la tienes que buscar tú, sino que te busca a ti. O sea, tú estás en Internet y Instagram, el algoritmo rápidamente te va a intentar dar pornografía. ¿Por qué? Porque las tecnológicas saben que el sexo vende y que va a hacer que tú pases más tiempo dentro de Instagram. Por tanto, si hay sexo en Instagram, tú vas a estar más tiempo en Instagram. Si hay sexo en TikTok, tú vas a estar más tiempo en TikTok. Al final es un producto atractivo de marketing para robarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y así funcionan ahora todas las adicciones comportamentales. Las casas de apuestas, los videojuegos, las redes sociales se encargan de robarnos nuestro tiempo. Entonces, esta disponibilidad ha hecho que empiecen a existir conductas que antes no eran problemáticas. Pocas personas tenían un problema con la pornografía del interview. O sea, quizá era una personalidad muy concreta que tenía un descontrol de impulso general, pero ahora... De hecho, es que fue al revés. Empezaron a venir los pacientes a nosotros a decirnos, oye, además de esto que te he contado, creo que tengo un problema con la pornografía. Y fue cuando los profesionales nos vimos en la necesidad de dar una respuesta, de crear tratamientos. Aquí en España había muy poco hecho hace 10 años cuando yo empecé. Cogíamos de Estados Unidos, de Reino Unido, había alguna cosa hecha. Intentamos imitar un poco lo que se hacía en adicciones a sustancias, en juego patológico, que sí que había más trabajo por aquel entonces, y crear nuevos tratamientos, porque al final también es una cosa muy concreta, es
la única adicción que va al sexo directamente, que toca la intimidad, que toca a la pareja de una manera muy concreta. La pareja del adicto sufre un trauma por traición al darse cuenta de que su pareja a lo mejor no quiere tener sexo con ella, pero que está acudiendo a prostíbulos, que está entrando en pornografía, que sí que tiene un deseo sexual hacia eso, pero no hacia mí, con la persona con la que se supone que desea, que decide compartir, que tiene un proyecto y tiene unas características pues, como muy peculiares, sobre todo en esa intimidad y en esa ruptura, en la sensación de traición que tengo cuando siento que con la persona con la que yo comparto cama, pues está deseando compartir esa intimidad con otras personas que no, menos conmigo, ¿no? Y eso es muy doloroso, ¿no? Y las personas, sobre todo las parejas, tenemos que hacer terapia a veces individual con la pareja y con el adicto y luego una terapia a veces de pareja o matrimonial para, si quieren, restablecerse. Otras veces es imposible, ¿no? O incluso le cojo rechazo o aversión al sexo, ¿no? No, ¿cómo voy a tener sexo con esta persona? ¿No? Entonces, bueno, a veces se recupera en eso en el sistema y hay un proceso de perdón muy bonito y es una pasada, pero otras veces no se puede, ¿no? O la persona no se recupera y a la quinta recaída pues ya están hartas, ¿no? Y lo pretenden dejar. Hablo en femenino porque en general Sí. el perfil suele ser el de varón y la mujer suele ser la pareja del adicto, ¿no? Antes has dicho que entre un 10 y un 20% de los adictos al sexo consumen sustancias, pero es que yo te diría que un 99% de los adictos a sustancias consumen pornografía y prostitución. ¿Cómo la pareja de un adicto puede darse cuenta de que su pareja usa prostitución? Pues de la manera más extrema puede ser cuando se contagia de una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí empieza a tirarse del hilo, ¿no? Recuerdo un paciente que contagió a su mujer embarazada, ¿no? De una enfermedad de transmisión sexual, de una infección de transmisión sexual. Y eso es la manera más extrema. Otras veces cuando pilla un mensaje, una foto, un anuncio de contactos, que de alguna manera pues tienen el iPad con el iCloud compartido y aparece ahí. Y otras veces pues la persona se rompe y lo cuenta. Y bueno, pero generalmente suele ser cuando se toca fondo o de manera muy extrema, ¿no? Cuando ya el paciente ha tocado fondo, ha engañado múltiples veces, se ha gastado mucho dinero y le han descubierto por el tema económico, porque le han despedido del trabajo, porque ha pasado o está en una depresión profunda, es cuando ya lleva mucho tiempo, ¿no? Suele pasar casi siempre en casi todo, ¿no? Los seres humanos no nos cuidamos de base, sino que nos cuidamos cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico a urgencias, pero no de base no tenemos esa cultura. Ahora está cambiando un poco la mentalidad social, ¿no? Pero generalmente a terapia vamos cuando estamos hecho polvo, no podemos más, hemos intentado leernos 400 libros, le hemos hablado con 400 amigos y hemos tardado mucho en dar el paso, ¿no? También es verdad que a nivel privado no siempre es muy accesible económicamente, ¿no? Yo creo que la pareja de un adicto al sexo pueda apoyarle, comprenderle y ayudarle es súper complicado, porque si tú tienes cáncer, tu pareja entiende que tienes cáncer, entiende que estás enfermo y muy probablemente te apoye durante el proceso de recuperación. Pero, ¿cómo le explicas a una mujer que su pareja usa prostitución, que se acuesta con otras mujeres y que esto es una enfermedad? O sea, que le perdone y le apoye en el tratamiento. Tiene que ser súper complicado para ellas. Lo es. Y también, bueno, hay personas que son infieles que se excusan en que tienen un problema. Incluso lo hemos visto con algunos casos sociales que no cumplen esos criterios. Pero bueno, esa es la pelea también de los profesionales que en 2018 por fin se incluye en la CIE 11, en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Diagnósticas, el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, con una serie de criterios, indicadores, con una prevalencia pues cerca del 3 o 4% de la población general, y bueno, que vemos que al final pues es una enfermedad mental más, que tiene unos mecanismos y que a través de la psicoeducación con la pareja y pudiéndole explicar a través de todas las investigaciones, los estudios, los marcos internacionales de referencia, que esto es una problemática, eso les ayuda a aliviar y a entender un poco también que lo que le ocurre no es por ellas, porque muchas veces creen que es por ellas, que no son suficientes, que no dan la talla, que no valen, ¿no? Yo recuerdo una mujer que me dijo: Alejandro, yo es que he pensado operarme todo mi cuerpo para parecerme a las actrices porno, porque es que nunca le voy a dar a mi pareja lo que el porno le da, ¿no? Entonces, claro, vienen con su autoestima completamente devastada. Entonces, bueno, esa sensibilización, esa
posibilidad de información que hay y disponibilidad social ahora sobre la pornografía, sobre la adicción al sexo, el trastorno por comportamiento sexual compulsivo, el reconocimiento internacional de este tema, asociaciones concretas, congresos internacionales sobre el tema, nos ayudan a dar pues cierto aval a lo que decimos. De hecho, muchas veces durante los primeros años se decía, no, es que estás moralizando la sexualidad, diciéndole a uno que deje de tener placer cuando puede hacer lo que le dé la gana. Decir, no, si es que esto no va de libertad, la gente que quiera ser libre a nivel sexual que haga lo que le dé la gana. Esto va de personas que están sufriendo, que están destrozando a su familia, que están destrozando a su pareja, que están gastándose cantidades de dinero, que se están contagiando de enfermedades de transmisión sexual, que tienen problemas de salud psicológica, ¿no? Y al final, pues es una forma más, al igual que la comida, ataca algo muy primitivo. Al final, yo me recuerdo cuando estudiaba adicciones en el grado, me quedé muy sorprendido cuando nos explicaban el cerebro, decir, ostras, es una putada, porque todos tenemos una parte de nuestro cerebro que está predispuesta a ser adicta, que es el sistema que nos hace sobrevivir porque nos da recompensas ante cosas que se supone que son valiosas para nuestra supervivencia, pero que es tan fácil de engañar con cualquier sustancia, con cualquier comportamiento. O sea que tenemos como una predisposición humana en nuestra especie a la adicción, de alguna manera. Y eso me parece que lo hace un poquito más complejo. Y así funciona la pornografía en el cerebro. Ataca el sistema de la recompensa, es un superestímulo, me va saturando esos sistemas de la excitación y mi lóbulo frontal deja de funcionar. Ya no puedo inhibir, cada vez necesito más cantidad. Cuanto más le digo que sí al porno, más me cuesta decirle que no. Mi freno del coche se va desgastando y ya no puedo parar de consumirlo, ¿no? Y eso pues me va deteriorando otras funciones ejecutivas y otras funciones cognitivas que me van pues empobreciendo mi trato con el otro, el aislamiento, la soledad, pues hasta que acabo pues en un pozo muy negro, ¿no? Hay otros factores implicados, como es la falta de algunos aminoácidos que lo que hacen es reabsorber la dopamina. Y esto, todos tenemos el mecanismo de supervivencia y cuando tú consumes una sustancia, el cerebro entiende que esa sustancia es necesaria para sobrevivir porque la liberación de dopamina que produce es mucho más elevada que la de otros recursos, pero además en los adictos lo que se ha demostrado últimamente es que los neurotransmisores de la satisfacción están ausentes y que el adicto es alguien un tanto insatisfecho. Es decir, hay aminoácidos que lo que hacen es reabsorber la dopamina y que uno se sienta saciado. Que diga, bueno, no quiero más, me tomo 2 cervezas y no me apetecen 3. El típico amigo que cuando son las 3 de la mañana se puede ir para casa y todos tenemos al otro amigo, que yo he estado ahí, que son las 3, se queda hasta las 6, de las 6 se queda hasta las 9 y no puede parar, ¿no? Y es porque como ese aminoácido no está en cantidad suficiente, lo que pasa es que el cerebro sigue mandando una señal de que tiene hambre y entonces el adicto no puede parar de consumir. Y aquí lo vemos muchas veces porque vemos 2 hermanos, misma familia, a veces una estructura psíquica parecida, pero nos damos cuenta que hay uno que es insaciable y que no puede parar. Sí, eso es súper interesante. Yo suelo decir que la adicción a la pornografía es mentirosa y caprichosa. No es mentirosa porque te promete cosas como el placer o la información que luego no te da, o esa satisfacción, y es caprichosa porque nunca se sacia, siempre va a ir a más, ¿no? Entonces, si además tú tienes esa predisposición y esa saturación de los sistemas bioquímicos de la satisfacción, pues va a hacer que sea muy difícil que disfrute y obtenga placer de las cosas cotidianas de la vida y que solo necesite esas cosas cada vez más extremas, ¿no? Eso va en consecuencia deteriorando la corteza prefrontal y produciendo el síndrome hipofrontal, ¿no? Soy incapaz de inhibir las respuestas, cada vez busco gratificaciones inmediatas más rápido y bueno, pues ya no soy capaz de posponer una gratificación, sino la quiero ya, ¿no? Yo y ya. O sea, es todo para mí, todo rápido. Entonces eso va haciendo que al final pues cognitivamente sea más torpe y mi cerebro pues sea muy dependiente y muy caprichoso de la adicción. A nosotros una de las conductas que más nos cuesta que entiendan que tienen que detener durante el proceso de recuperación es la del sexo. Porque cuando alguien entra por la puerta de la clínica ya sabe que tiene que dejar de tomar cocaína y que por lo menos mientras esté aquí no va a tomar alcohol. Pero tenemos 2 retos. Uno es que entienda que cuando va a salir no tiene que tomar alcohol, que el alcohol es una droga, como está socialmente aceptado y es legal, ahí tenemos mucho más trabajo que con la cocaína. Pero por otro lado, ayudarle a entender que durante el tratamiento no debería de tener sexo. Y esto es más complicado, porque como te dice que el sexo es bueno, que el sexo le va bien, que le ayuda, que es algo, una conducta social aceptada, es más complicado. Y realmente el 60% de los adictos que recaen
empiezan por sexo y enamorándose de otra persona a lo largo del proceso, se enamoran, no están preparados para gestionar las emociones, el pico de dopamina que les produce el sexo es elevadísimo, entonces lo que hace eso es activar todo el circuito de la adicción, y lo que empieza con un enamoramiento, continúa con sexo, acaba con cocaína. Es súper interesante. Nosotros lo vemos también con la comida, como a veces cuando empiezan a dejar la pornografía empiezan a pegarse pequeños atracones con la comida, ¿no? Que al final lo que hablábamos antes está diciendo que hay una falta de regulación de las emociones, una falta de gestión de mí mismo, de mi mundo interno, que no sé llevarlo adelante en mi día a día. Entonces la comida pues también da ese pico de dopamina, alguna comida en concreto. De hecho ahora se habla de la adicción a la comida, empieza a reconocerse también. Se habla de que si la comida podría ser una adicción a sustancia, porque algunas comidas pueden tener glutamato, algunos contenidos muy concretos, ¿no? Como la comida rápida también. Al final el gluten también es adictivo. Eso es. Al final el porno es la comida rápida del sexo también, ¿no? Es sexo rápido, comida rápida. Hoy día todo es rápido, ¿no? Información rápida, titulares rápido. Al final eso, ya, todo muy intenso, pero poco tiempo para la reflexión, la espera. Hay una frase de Viktor Frankl que me encanta que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio es donde está nuestra libertad. Al final el adicto es esclavo del estímulo. Siempre responde ante el estímulo, es reactivo y busca calmar rápido el estímulo. No tiene ese espacio para tomar una decisión de forma libre de lo hago o no lo hago. Hasta que empieza un tratamiento y a través de la meditación, la relajación, el control de estímulos, la espera, la regulación del estrés, aprende a encontrar ese espacio y aprende a ser más libre. Al final la adicción, bueno, tu libro Cadenas, ¿no? Invisible, habla de eso, de ser esclavo. Y siempre se ha representado la adicción como unas cadenas, ¿no? Como de estar en una jaula, enjaulado. Y tiene que ver con eso, con una falta de libertad. Y el que es adicto al porno también tiene una gran falta de libertad. Para mí el problema nunca fue tanto el porno o la droga, sino yo mismo, ¿sabes? Porque yo he tenido situaciones de mi vida, momentos de mi vida, en los que no me estaba drogando y estaba sufriendo más que cuando me drogaba. Y al final de todo siempre me he hecho una pregunta, bien si he estado practicando sexo de manera compulsiva, si he estado tomando cocaína o si he estado, no sé, haciendo cualquier otra conducta compulsiva, porque a mí lo que me pasaba muchas veces es que sustituía. Dejaba de tomar cocaína, pero sustituía con el deporte. Dejaba de tomar marihuana, pero sustituía con el alcohol. Entonces, muchas veces la pregunta que me hacía era, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve? Y ahí me salían muchas respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, para no estar conmigo mismo, porque al final, mientras estoy repitiendo una conducta adictiva, sea la que sea, no estoy conmigo mismo, estoy muy alejado, estoy aumentando ese vacío entre lo que soy y lo que aparento, para no estar solo. Por ejemplo, yo siempre necesitaba tener pareja. Nunca podía estar sin pareja, ¿no? Entonces, para no estar solo, siempre tenía que estar con alguien. Y bueno, hacer ese proceso me ayudó a entender muchas cosas que quizás a veces son difíciles para los padres. Porque ayer escuchaba un podcast que hablaba de la adicción a las redes sociales, al teléfono, ¿no? Hoy estamos hablando de la adicción al sexo. Y tenemos la cocaína, y tenemos el alcohol, y tenemos las compras. ¿Cómo los padres pueden identificar que su hijo va a tener este tipo de problemas? Porque lo que aquí nos damos cuenta es que... Y hay una pregunta que siempre les hago a las madres cuando ingresan a la clínica. Y es, ¿hace 10 años pensabas que hoy ibais a estar aquí? Y todas me dicen que no. Nadie creía que iba a estar aquí. Entonces esto me lleva a hacerme una reflexión, y es qué tiene que pasar en esas familias para que se den cuenta que si no paran estas conductas, la situación que van a tener va a ser jodida. ¿De qué manera? Porque claro, uno no sabe que va a ser adicto, pero hay un 20% de la población que nace con predisposición genética. Por lo tanto, que la gente no consuma alcohol, que la gente no vea pornografía en un teléfono móvil, que la gente no consuma una droga, que no compre, que no tenga sexo, es complicado. O sea, para mí poner el foco en la sustancia o en el objeto es complicado como tratamiento. Y es más complicado aún como prevención, porque iba con mi mujer en el coche
Y bueno, me decía, claro, es que los teléfonos hay que prohibirlos porque fíjate lo que hacen en los adolescentes y tal. Y yo le decía, ya, pero es que si prohíben los teléfonos, se va a enganchar a las compras. Y si le prohíbes comprar, se va a enganchar al sexo. Entonces, ¿en qué momento o de qué manera pueden los padres identificar que su hijo tiene comportamientos adictivos o tiene una personalidad adictiva para poder llamar a un psicólogo y decir, oye, vamos a hacer algo preventivo porque yo estoy viendo que mi hijo puede ser que a la larga tenga problemas? ¿O en qué momento uno se puede dar cuenta de que su hijo gestiona malas emociones, que no habla, que no expresa lo que le pasa y hay que, no sé, apuntarle a talleres de gestión emocional, por ejemplo? Porque yo creo que para los padres los padres que estén escuchando esto tiene que ser súper preocupante. Padres que tengan un hijo de 7 años que diga, bueno, es que a los 12 le tengo que dar un teléfono móvil. ¿Cómo lo hago? Es un tema bastante complejo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que hay que invertir en formar a la persona, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos educan para lo verdaderamente importante, que sería quizás un poco utópico, pero idóneo que tuviéramos una asignatura, ¿no?, base de gestión de uno mismo, de conocimiento, de identificación emocional. En Estados Unidos se hacen talleres de mindfulness en el aula, espacios de calma, de gestión emocional, y esto pues se hace de forma como muy puntual o muy residual en los colegios generalmente privados o públicos, que la persona que está en orientación está motivada con el tema, pero no es algo como muy reglado, ¿no? Y creo que eso va a ser un mayor predictor de éxito que a lo mejor todos los conocimientos intelectuales. O sea, que se puede equilibrar, son muy importantes los conocimientos intelectuales, pero se pueden bailar, ¿no?, con esos conocimientos emocionales. O sea, si tuviéramos una cultura y un respaldo político para invertir en el desarrollo de las personas, probablemente haríamos una prevención de adicciones muy grande. Luego hay situaciones concretas, se puede trabajar con las industrias, se puede poner criterios éticos a las industrias. Yo he trabajado ahora durante un año para el Comité de Expertos del Gobierno, donde hemos asesorado al Gobierno, 50 expertos, y hemos propuesto 107 medidas que se pueden hacer para prevenir y proteger a la infancia en Internet. Algunas van del control de las tecnológicas, de algoritmos más éticos, de regular el contenido sexual explícito en algunas plataformas, pero muchas van enfocadas a la educación, a la prevención, a la inversión en investigación, sensibilización, trabajo con las familias, ¿no? Nosotros solemos hablar de las 3 Ps para darse cuenta. Cuando una familia pueda sospechar que hay una adicción a la pornografía, hablamos de la P de persona, la P de pantallas y la P de pornografía. Cuando hay cambios en el adolescente, como cambios en el humor, está más impulsivo, se va aislando, pierde su red de amigos, está más solo, pueden ser indicadores, ¿no?, de alguna problemática. Cuando se relacionan ya de formas raras con las pantallas, la segunda P, pues dependen mucho, borran su historial, tienen aplicaciones donde esconden imágenes o fotografías, les encuentro pues viendo en Instagram o en otras aplicaciones como contenido pornográfico, o te desafían si le quitas el móvil, pues ya ves que tienen una conducta o una relación con el teléfono móvil un poco extraña, ¿no? Y por último, con la pornografía, a veces hay señales, si hay confianza. Para mí la mejor inversión es que haya confianza y que yo hable de sexualidad de manera natural, adaptado a la edad de mi hijo o de mi hija, ¿no?, de edades muy tempranas, para que sepan, oye, a papá y a mamá puedes acudir a contarle un problema sobre esto y de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, que sepan levantar la mano, que sepan que hay un canal de ayuda, que sepa que soy una persona confiable para eso, que no te voy a juzgar, regañar o señalar, ¿no?, sino que estoy abierto a escucharte y a atenderte lo que te ocurra. Esa va a ser la mejor forma de darte cuenta de todo eso. Pero muchas otras veces tienen un lenguaje muy sexualizado. Recuerdo un chaval, yo doy talleres hasta en quinto de primaria, ¿no?, y recuerdo un chaval que estábamos hablando de que la sexualidad era algo íntimo o público, ¿no?, y levantó la mano y me dijo, oye, si me hago un trío, ¿eso que es íntimo o es público? Chaval de 11 años. Dices, ostras, este niño con 11 años, ¿por qué está hablando de hacerse un trío, ¿no?, de determinada conducta sexual? Está claro que tiene un lenguaje muy pornificado, ¿no? Entonces, yo creo que nos deberían dar más información y las familias deberían tener más formación sobre, pues, temas de psicología básica, de adicciones, del comportamiento del ser humano, y sería más fácil conectar con su hijo. Pero vamos, que la mejor inversión es darle un apoyo y un amor incondicional a tu hijo, validarle, reforzarle, acompañarle, pero a la vez ponerle límites, escucharle, entenderle, ayudarle a que desarrolle habilidades de comunicación, una autoestima sana, gestión emocional. Eso es la mejor prevención. Luego la vida es la vida, todo el mundo estamos expuestos a cosas y bueno, pues si tú tienes el pensamiento crítico y la madurez y la responsabilidad como para saber rechazar, decir que no, saber parar, has desarrollado autocontrol, bueno, la probabilidad de que se desarrolle esa adicción va a ser más baja. Luego nadie está libre ni de una adicción ni de una patología mental,
tal, ni de un accidente de coche, ni de nada. Pero bueno, por lo menos no echan más papeletas a la lotería, ¿no? Claro, y también que quien la está sufriendo sepa que se puede recuperar. Que muchas veces el adicto es alguien con creencias catastrofistas. El adicto es alguien bastante negativo y aunque parezca que puede con todo y que es echado para adelante y que es valiente y tal, realmente es la otra cara de la misma moneda. Y su creencia más íntima, la del adicto, yo lo sé porque yo he estado sentado en esa silla, es que no puede hacer, no puede tener otra vida. Y bueno, yo creo que el hecho de que la gente sepa que se puede salir, o sea, que hay una manera de salir y que hay un tratamiento, es importante, por lo menos para que cuando lo identifiquen, pidan ayuda antes de que, hostia, pues contraigan enfermedades sexuales, tengan problemas matrimoniales, de salud, como los que comentabas antes. Sí, por eso yo creo que también es muy valiente que tú hayas expuesto tu testimonio, que grabéis otros testimonios aquí y los publiquéis, ¿no? Porque es por donde suele enganchar generalmente. Cuando alguien se siente reconocido, se ve en el otro, deja de ser un bicho raro, sale por un momento de ese autoestigma que tiene, se da cuenta de que puedo ser una persona estupenda, pero a la vez sufrir de una adicción y tener una doble vida y que eso le ocurre a más gente, ¿no? O sea, por eso es tan valioso lo testimonial y que haya estas voces, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que eso es súper importante para que se dé cuenta y empiece el proceso, que es largo y difícil, ¿no? Hay un punto muy bonito que nosotros lo vemos en terapia, que es cuando se vuelve más satisfactorio el no consumir que el consumir, ¿no? O sea, cuando yo llego a ese punto y soy capaz de sentirme satisfecho por descartar el consumo, porque va mucho más alineado con mis valores, con lo que estoy proyectando, con la persona que quiero ser, cuando es mucho más auténtico eso es maravilloso y ahí empieza un clic muy importante, ¿no? Pues Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por invitarme. En el episodio de hoy ha sido una maravilla tenerte aquí, he aprendido muchísimo. Espero que a nuestra comunidad también les haya gustado. Deciros, como siempre, que si queréis que en los próximos capítulos hablemos de algún tema en concreto, me lo anotéis, que lo tendré en cuenta. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos en el episodio de hoy.